Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un autor que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque el trabajo que él nos ha dejado, la terapia cognitiva, es algo que yo trato de hacer con mis pacientes en sus técnicas cognitivas y conductuales. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto de estas técnicas. Este autor es muy reconocido por la terapia que él nos trajo y de hecho se le ha categorizado como uno de los psicoterapeutas más influyentes de nuestros tiempos. Primeramente vamos a hablar de su vida, porque esta es la que va a influir mucho en su trabajo y en su teoría. Esto no le quita validez, por supuesto, sino que al contrario, la enriquece. Y es que en la vida de cada autor influye muchísimo su trabajo y su teoría. Lo hemos visto que en la vida de Freud, por ejemplo, influyó mucho en la teoría que él después hizo. Igualmente en todos los autores, la vida de ellos influye mucho en el trabajo que van a hacer posteriormente. Entonces, primeramente vamos a hablar de la vida del autor, para después hablar de su valioso trabajo, ¿verdad? Bueno, pues sus padres son unos inmigrantes judíos europeos que se mudan a Estados Unidos y nuestro autor nace en 1921 en Rhode Island y se graduó de medicina en la Universidad de Yale en el año 1946. Posteriormente viene a trabajar en la Universidad de Pensilvania, llegando a ser psiquiatra y más adelante, en 1960, llega a crear la terapia cognitiva. También se le llama, como ya lo dijimos, terapia cognitiva conductual. Él siempre le llamó terapia cognitiva, pero hoy en día es, digamos, muy usado el término terapia cognitiva conductual porque esta terapia ya va, digamos, complementar técnicas conductistas y no tiene, digamos, ningún problema en que podamos complementarlas. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Un poquito más de la vida de nuestro autor es que en su infancia fallece una de sus hermanas. Esto provoca que su madre padezca una gran depresión. Esto lo llevó, yo creo que, a marcarlo. Más adelante también él llega a tener una enfermedad infecciosa que le causó mucho dolor. Pero él comenta que, digamos, tuvo un tratamiento emocional, psicológico para controlar el dolor. Esto, digamos, por pensamientos negativos que le inundaban, cómo poderlos controlar estos y así también controlar o manejar, por así decirlo, sensaciones corporales como el dolor y otros sentimientos. En 1960, como lo dije, siendo el psiquiatra en la Universidad de Pensilvania, crea la terapia cognitiva. En 1960, él estaba estudiando cómo la teoría psicoanalítica influía en la depresión que tenían algunos pacientes. La teoría psicoanalítica, más o menos, ¿verdad?, dice que la depresión es un autocastigo que se da al mismo paciente, digamos, reprochándose a sí mismo y causándole esta depresión. Pero los resultados de estas investigaciones le dieron un rumbo completamente diferente a lo que él esperaba. Él empezó a descubrir que estos pacientes tenían graves pensamientos negativos. Y lo que él hizo es clasificar estos pensamientos negativos en tres. Número uno, pensamientos hacia sí mismo, son negativos hacia sí mismo, hacia las demás personas, ¿sí?, o hacia el mundo, es decir, los pensamientos negativos hacia el mundo que le rodea y a las personas que le rodean. Y número tres, los pensamientos hacia su futuro, es decir, tipo de pensamientos desesperanzadores. Es decir, que me va a ir mal en la vida, que no tiene ningún caso que lo intente en la vida porque me va a ir mal. La número dos son los pensamientos hacia el mundo, diciendo que, bueno, nadie me quiere, a nadie le importo, que tiene que ver obviamente mucho con los pensamientos hacia sí mismo. No soy nada, soy un ser insignificante, sin mí yo creo que la gente sería mejor. Si te fijas cómo estos pensamientos tan negativos son los que fundamentan la depresión. ¿Qué hizo él? Bueno, pues les dio una psicoeducación a sus pacientes diciéndoles que estos son los que fundamentaban su depresión, su tristeza, su anedonia, que es la falta de poder sentir placer por las actividades, ¿sale? Entonces, desarrollando estas técnicas le ayudaba mucho a que los pacientes se dieran cuenta de cómo reaccionaban, y esto les ayudó y se dio cuenta nuestro autor que esto les podía, digamos, cambiar las conductas disfuncionales a unas más adaptativas, ¿sí? Nuestro autor también es gran conocido por los instrumentos de evaluación en la depresión, pero también en la ansiedad. Sabemos que existe un inventario de depresión que es descargable, pues, en cualquier parte del internet, pero también hay un inventario de ansiedad del mismo autor. Son, digamos, muy usadas sus herramientas para muchas tesis. Muchos estudiantes llegamos a usar
sus inventarios de depresión, y también en la terapia se llega a usar sobre todo para medir los niveles de depresión y de ansiedad que tiene el paciente. La terapia cognitiva conductual es muy usada también en otros trastornos, como en el trastorno de estrés postraumático, en el estrés de pánico, en el trastorno de pánico, que también se llama, digamos, el trastorno de angustia, el que causa crisis de angustia, y entre otros trastornos. Incluso se ha hecho investigaciones que es coadyuvante en el tratamiento con la esquizofrenia. Sabemos que en la esquizofrenia se requiere un tratamiento psiquiátrico, eso es necesario, pero la terapia cognitiva le puede ayudar al paciente a que tenga, por ejemplo, un apego al tratamiento o a ciertas conductas, siempre y cuando el paciente tenga, digamos, un contacto de realidad no tan afectado. Claro que también tiene límites nuestra terapia que estamos utilizando. ¿Qué dice la terapia cognitiva? Que lo que te causa el trastorno emocional son los pensamientos negativos, son las distorsiones cognitivas, como le llama Aaron Beck. Es decir, tu manera de pensar es la que fundamenta tus problemas emocionales. Si tú tienes un problema psicológico, no es lo que te pasó, sino más bien los pensamientos que estás teniendo respecto a eso que te pasó. Como lo que te acabo de comentar, no es que hayas roto con tu pareja, eso puede ser doloroso para cualquiera, pero lo que te determina hundiéndote es que tú llegues a decir, no le importo a nadie. Ese pensamiento es el que te termina trastornando más. No es que hayas reprobado el examen, es que te digas a ti mismo, soy un fraude o soy una persona inútil o me espera lo peor en el futuro. Eso sí que te llega a perturbar y es lo que nuestro autor llegó a descubrir. Y lo que fundamenta, por supuesto, tanto los trastornos como más o menos el manejo en la terapia. La terapia es más o menos eso, enseñar al paciente de que lo que le trastorna no es lo que le pasó, sino lo que piensa de lo que le pasó. Y no es una cosa fácil, Créeme que yo que la aplico, digamos, pues todos los días, es una situación difícil que el paciente, pues a veces llega a batallar. Entonces, de eso se trata. Hay otras terapias cognitivas que no nada más las hizo Beck, digamos, uno de los más conocidos es Albert Ellis. Él fundó la terapia racional emotiva, ya incluso se le llama terapia racional emotiva conductual, pero él está, digamos, más orientado a las creencias irracionales, ¿sale? Que yo creo que en el fondo tienen muchas similitudes y que, pues bueno, no tendrían por qué estar peleadas o que sean realmente diferentes. Digamos que Albert Ellis también usa el llamado método socrático, que es el de, digamos, confrontar la situación ilógica del paciente, que ya ahorita en la actualidad ya no se llama ilógica, sino más bien se le llama cómo el paciente, sus pensamientos que no son funcionales, pues no le están ayudando a él ni a su situación a lograr sus metas, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Aaron Beck nos trajo mucho y nos va a seguir tratando mucho, ¿verdad? Yo creo que sus terapias es una de las que más ha demostrado la eficacia en muchos de los trastornos y lo dice la ciencia. Aquí voy a dejar abajo algunos estudios al respecto. Bueno, pues este es un breve resumen. Sé que es muy poco, ¿verdad? Pero espero que al menos te haya dado algo de luz. Te agradezco mucho tu like, tu suscripción, un comentario que tú dejes, voy a estar al pendiente. Ante todo, ya sabes que cambies esos pensamientos irracionales que tienes o disfuncionales y que estés bien. Hasta luego.